Buen día, mi nombre es Robert Ronaldo Reyes Nieto. El título de la investigación es Efectividad de las medidas de protección de víctimas, testigos y demás sujetos procesales en Venezuela. Inicialmente debemos establecer que a pesar de que contamos con un sistema normativo bastante amplio y que a su vez contiene una ley especial que garantiza la defensa y protección de los testigos, específicamente de aquellos que presencian o son víctimas de un acto punible, sin embargo, actualmente estos sujetos no confían en nuestro sistema judicial, de tal manera que a pesar de tener conocimiento de un acto criminal, no lo denuncian o testifican por miedo a que existen represalias que atenten contra sus vidas y las de sus familiares. En virtud de esto se planteó como objetivo general analizar la efectividad de las medidas de protección de víctimas, testigos y demás sujetos procesales en Venezuela, y los objetivos específicos que se desarrollan a continuación en el cuerpo capitulado. Capítulo 1. Protección de la víctima y su función dentro del proceso penal. En primer lugar, el proceso penal consta de actos que tienen como motivo demostrar la comisión de un hecho punible, imponer la pena y preservar los derechos de los sujetos procesales. Funcionan inicialmente mediante la aplicación del derecho penal con la intención de sancionar al individuo que comete un delito tipificado por la ley, de tal modo que garantice la paz en la sociedad, evitando que dichos actos queden impunes y se pueda resarcir un daño causado a la víctima, logrando garantizar los derechos de los sujetos procesales, incluyendo al imputado. En cuanto a la víctima, tenemos unos principios fundamentales para garantizar su protección. El Código Orgánico Procesal Penal menciona derechos que benefician al imputado, a la víctima y a los testigos. Podemos resaltar el artículo 10, que hace referencia a la dignidad humana. También refleja la protección de las víctimas y la finalidad en el proceso. Por lo que corresponde al capítulo 2, medida de protección personal y el marco jurídico que regula la protección de víctimas, testigos y demás sujetos procesales en Venezuela. La Declaración de la ONU sobre la justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder, realizada en el año 1985, también podemos mencionar el Estatuto de Roma y la resolución número 827 del Consejo de Seguridad. Todo esto es referente a los tratados, convenios y acuerdos internacionales. Por consiguiente, nuestra Carta Magna, en su artículo 55, hace referencia a que todos los individuos deben gozar de protección por parte del Estado cuando se encuentren en peligro o en riesgo su integridad, garantizando el disfrute de sus derechos. La Ley Orgánica del Ministerio Público otorga facultades a los fiscales, en su artículo 37, numeral 5, para darle protección y mantener informado a la víctima sobre sus derechos. Nuestro sistema judicial ofrece protección a los mismos, en un ámbito más específico, en la Ley de Protección de Víctimas, Testigos y demás sujetos procesales, en el cual contempla a profundidad el objeto de garantizar los derechos y las medidas de protección. A continuación, el capítulo 3, viabilidad en el decreto de implementación de las medidas contempladas en la legislación venezolana para la protección de las víctimas, testigos y demás sujetos procesales en Venezuela. Según algunos estudios realizados por los especialistas competentes, los cuales reflejan que el problema de la efectiva protección de la víctima y demás sujetos procesales no hace referencia a la falta de instrumentos jurídicos, ya que el país cuenta con un amplio ordenamiento jurídico. Se debe por la incapacidad e ineficiencia del Estado, sumado a esto el desconocimiento de su existencia por la mayoría de la ciudadanía. Si bien es cierto, para garantizar la protección de la víctima existe, ya que el Ministerio cuenta con unidades de atención, sin embargo, la falta de recursos obstaculizan el adecuado desarrollo del programa en el Ministerio Público. A pesar de que el artículo 42 de la Ley de Protección de la Víctima, Testigo y demás sujetos procesales prevé un fondo para financiar los servicios inherentes para asistir a la víctima, pero a este no se le otorgan los recursos para llevar a cabo todas sus medidas. Es de suma importancia que el proceso judicial, la participación de las víctimas y testigos con la finalidad de garantizar la justicia, evitando la impunidad por las razones anteriormente explicadas. Para concluir, la víctima juega un papel protagónico en el proceso penal para la consecución de la justicia. En el ámbito internacional se considera, en base a los derechos humanos, que sean reconocidos derecho a las víctimas de los delitos mediante acuerdos y convenios, resaltando también los derechos especiales y propios de las víctimas, los cuales podemos mencionar el derecho a la asistencia, reparación, protección y la indemnización. Y acerca a la viabilidad podemos constatar
constatar que el Estado venezolano no presta una protección efectiva y que es el responsable de la deficiencia de sus instituciones. Muchas gracias.